Hola a todos. Buenos días. Hola, hoy traemos un tema complejo, pero fundamental. El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Tenemos como base unos apuntes muy interesantes, la verdad, del curso de actualización en extranjería de IFAE, que, desglosan esta reforma tan importante. Sí, hola. Nuestro objetivo hoy es explicar los elementos clave de este pacto, entender su nueva arquitectura legal y, sobre todo, ver qué impacto real busca tener en la política migratoria común europea. Exacto. Es que se trata de una reforma muy ambiciosa, quizá la más importante en décadas, diría yo. Intentaremos ver por qué surge ahora, qué problemas intenta resolver, sobre todo las grietas, que mostró el viejo sistema de Dublín tras la crisis de 2015-16 y cuáles son sus pilares. Hablaremos del cambio en las herramientas legales, la mayor intervención de la UE, ese polémico principio de solidaridad y cómo se planea gestionar las situaciones de crisis. Pues vamos a ello. Si empezamos por el contexto para situarnos, ¿por qué era tan necesaria esta reforma? O sea, ¿qué fallaba exactamente? Pues mira, fundamentalmente el sistema anterior, el que conocemos como Sistema Europeo Común de Asilo, que se basaba mucho en el reglamento de Dublín, pues demostró ser insostenible. La idea de que el primer país de la UE al que llega una persona es el único responsable de su solicitud de asilo, sobrecargó muchísimo a los países fronterizos. Claro, como Grecia, Italia o España. Eso es. Y generó unas tensiones enormes entre los Estados miembros. La crisis de refugiados de 2015-16, lo dejó clarísimo. Hacía falta un nuevo enfoque sí o sí. Y ahí es donde entra este nuevo pacto, ¿no? El que presentó la Comisión Europea en septiembre de 2020. ¿Cuál es la gran idea que hay detrás? La filosofía, la idea central es buscar un nuevo equilibrio. Un equilibrio entre la responsabilidad de cada Estado miembro, especialmente los de frontera, como decíamos, y la solidaridad del resto. También se busca reforzar el control de las fronteras exteriores, agilizar los procedimientos, tanto los de asilo como los de devolución de quienes no tienen derecho a quedarse, y coordinar mejor las tareas entre todos. Un intento de pasar de un sistema fragmentado a uno más integrado. Vale, y para lograr esa integración parece que hay un cambio importante en cómo se legisla a nivel europeo, ¿verdad? En los apuntes se habla mucho del uso de reglamentos. Vamos a entrar ahí en el punto 1.3, el reglamento como acto normativo. Así es. Y este es un punto, técnico, pero crucial. Se está priorizando el uso del reglamento sobre la directiva. La diferencia clave, para que se entienda bien, es que un reglamento es directamente aplicable en todos los Estados miembros, tal cual. No necesita que cada país lo traduzca a su ley nacional, lo que se llama transposición. Ajá. Una directiva, en cambio, fija objetivos, pero deja a los países cierto margen sobre cómo alcanzarlos. ¿Y por qué ese cambio? ¿Qué se busca con eso? Más allá de la aplicación directa, que sean lo más parecidas posibles. Se quiere evitar la fragmentación y las diferencias de aplicación que a veces surgían con las directivas, ¿sabes? Y que podían incentivar movimientos secundarios de solicitantes. Gente que se movía buscando países con sistemas, supuestamente más favorables. Tiene sentido buscar esa coherencia. ¿Y podrías mencionar algunos de esos reglamentos clave que forman el núcleo del pacto, los que redibujan el mapa legal, como dices? Sí, claro. Hay varios fundamentales. Está el reglamento de procedimiento de asilo para unificar cómo se tramitan las solicitudes, luego el importantísimo reglamento de gestión de asilo y migración, que es el que viene a sustituir al problemático reglamento de Dublín, cambiando las reglas sobre qué país es responsable. También hay uno nuevo sobre evaluación previa en las fronteras, lo que llaman screening, que introduce un control inicial rápido, y otro específico para situaciones de crisis, del que seguro que hablaremos más, son, las piezas centrales de esta nueva maquinaria. Vale, entendido. Esta preferencia por reglamentos que imponen reglas más uniformes parece que encaja con otra tendencia que mencionan los apuntes. Vamos al punto 1.4. Aumento de la intervención de la UE en la puesta en práctica de las políticas migratorias. Parece que Bruselas asume un papel más protagonista. ¿Cómo se concreta esa mayor intervención de la UE? Exacto. Van de la mano. Hay una tendencia muy clara a lo que se llama comunitarización. O sea, a centralizar más la gestión en Bruselas o a través de sus agencias. Esto se ve en varios frentes. Por un lado, se refuerza enormemente el papel de agencias como Frontex, la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Sí, que ha estado mucho en las noticias. Claro, tiene más personal, más presupuesto, más competencias. También la Agencia Europea de Asilo, que apoya a los estados y supervisa la aplicación de las normas. Y Europol, en la lucha contra el tráfico de personas. Más músculo europeo sobre el terreno, por así decirlo. Eso es. Y por otro lado, se potencian mucho los sistemas de información compartidos, bases de datos de huellas dactilares de solicitantes de asilo o el de visados, el sistema de información de Schengen se interconecta más para dar una visión global. La idea es que todos tengan la misma información para tomar decisiones coordinadas. Además, la Comisión Europea vigilará más de cerca que los países cumplan los plazos, los estándares de acogida
y respeten los derechos fundamentales. Hay más supervisión. Todo esto suena como una cesión significativa de control por parte de los países. ¿Implica una pérdida de soberanía nacional en un área tan sensible como las fronteras y la migración? Indudablemente, los apuntes lo señalan así, como una renuncia parcial a competencias nacionales. Se cede control estatal en favor de una mayor armonización y gestión coordinada desde la UE. Y esa es una de las grandes tensiones políticas del pacto. Claro, ¿hasta qué punto los Estados miembros están realmente dispuestos a ceder esa soberanía a cambio de una supuesta mayor eficacia y solidaridad a nivel europeo? Es una tira y afloja constante. Hablemos de esa solidaridad porque siempre ha sido el punto débil, el talón de Aquiles. Entramos en el punto 1.5, principio de solidaridad y reparto de responsabilidades. El texto la describe como obligatoria flexible. Es difícil contentar a todos. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Es sin duda el corazón del debate y uno de los puntos más complejos y políticamente, explosivos. La idea es superar el bloqueo del pasado, donde los países del sur, como decíamos, se sentían abandonados. Se establece un mecanismo de solidaridad que en principio obliga a todos los estados a contribuir cuando uno o varios están bajo presión. Pero, y aquí está la clave de la flexibilidad, se ofrecen distintas maneras de hacerlo. Una especie de solidaridad a la carta, como bien dicen los apuntes. Interesante. ¿Y qué hay en ese menú de opciones solidarias? ¿Qué se puede elegir? Principalmente se contemplan 3 vías. La primera, la más directa, es acoger a solicitantes de asilo o refugiados, reubicándolos desde el país que está bajo presión. La segunda opción es lo que llaman patrocinio del retorno. Un país ayuda a otro a gestionar y financiar la devolución de personas en situación irregular a sus países de origen o tránsito. Y la tercera vía son contribuciones alternativas, ya sean financieras, pagar una cantidad por cada persona que no reubicas, o materiales, como enviar expertos, equipamiento, etc. Entiendo. Es una forma de intentar que nadie se escaquee, digamos, pero dando alternativas a los países más reacios a acoger personas directamente. Una solución pragmática, quizás, para evitar el veto. Exacto. Se busca que la obligación de ser solidario exista, pero permitiendo elegir la forma. Ahora bien, y esta es la gran pregunta, ¿es esto suficiente? ¿Se corre el riesgo de que la mayoría opte por las vías menos comprometidas como pagar y el problema de fondo del reparto de la responsabilidad de acogida siga sin resolverse del todo? Esa es una de las grandes incógnitas. Claro, porque pagar no es lo mismo que acoger, obviamente. Y mencionas que ahora esta solidaridad es jurídicamente vinculante. Eso es nuevo. Ese es un cambio crucial que subrayan los apuntes, sí. La solidaridad deja de ser un principio político, más bien voluntarista, para convertirse en una obligación legal dentro del pacto. Incluso se contemplan mecanismos correctores o penalizaciones, una especie de pena por morosidad, como lo llaman, si un país incumple reiteradamente su cuota de solidaridad asignada. Se intenta endurecer el sistema para que funcione de verdad, aunque, claro, habrá que ver cómo se aplica esto en la práctica frente a la resistencia política que seguro que habrá. Queda claro que es un puzzle complejo, sí. Hemos hablado del sistema normal, por llamarlo así. Pero ¿qué ocurre cuando la situación se desborda? Los apuntes dedican una parte importante al punto 1.6, reglamentos sobre casos de crisis y fuerza mayor. ¿A qué tipo de situaciones se refiere exactamente con crisis? Se reconoce que puede haber momentos excepcionales que superen la gestión ordinaria y se define una crisis basándose en factores como, por ejemplo, llegadas masivas y repentinas a un país, una situación de gran inestabilidad o conflicto en una región vecina que provoque desplazamientos a gran escala hacia la UE o incluso el colapso del sistema de asilo de un país por la presión acumulada. No se trata del flujo migratorio habitual, sino de picos extraordinarios. ¿Entiendes? Ya, situaciones límite. Y una vez se declara oficialmente esa situación de crisis, ¿qué cambia? ¿Qué permite hacer este reglamento especial? Nos metemos en el punto 1.7, características principales del reglamento de crisis. En caso de crisis, se permite activar un conjunto de medidas temporales y excepcionales para gestionar la situación. Por ejemplo, se pueden ampliar ciertos plazos administrativos para dar un respiro a las autoridades. Los procedimientos de asilo y retorno en frontera pueden ser más rápidos y flexibles, aunque siempre respetando las garantías fundamentales. Se pueden aplicar criterios de admisibilidad más estrictos en algunos casos y
muy importante, la declaración de crisis se activa de forma automática y se refuerza el mecanismo de solidaridad obligatoria que comentábamos antes. Se exige una respuesta más rápida y contundente del resto de estados. Suena a una especie de estado de excepción migratorio, pero regulado, ¿no? Algo así, pero con límites importantes. El propio reglamento incluye salvaguardas para evitar que con la excusa de la crisis se suspendan derechos fundamentales o se deje de aplicar el derecho de la UE de forma generalizada. Es una vía de gestión excepcional, sí, pero se supone que está controlada y conectada al resto del sistema del pacto. No es una carta blanca para hacer cualquier cosa. Su efectividad real y sobre todo el respeto a los derechos en esas situaciones de crisis serán sin duda un punto crítico a vigilar muy de cerca. Bien, hemos recorrido las piezas principales, el porqué de la reforma, el cambio a reglamentos, la mayor centralización, el intrincado sistema de solidaridad y los planes para crisis. Si intentamos ver el bosque en lugar de solo los árboles, llegamos al punto 1.8, reflexiones finales. ¿Cuál dirías que es el gran cambio de paradigma que busca este pacto? A ver, en la intención declarada, el objetivo sobre el papel es pasar de la vieja lógica de Dublín, donde cada país intentaba contener la migración en sus fronteras y, bueno, pasarle el problema al vecino, a una gestión mucho más coordinada y compartida a nivel europeo. Se busca un enfoque más integral que intenta equilibrar tres patas que a menudo están en tensión, en la eficacia, en el control de fronteras y los procedimientos, el respeto a los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo y una solidaridad real y efectiva entre los Estados miembros. Es intentar pasar del sálvese quien pueda nacional a una respuesta europea conjunta. Esa es la idea, esa es la teoría, la aspiración, pero los propios apuntes dedican unas reflexiones finales a las dudas y críticas que genera este pacto. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que se ponen sobre la mesa? Hay varias y son importantes. Y sí, una fundamental es si se logrará una implementación real y homogénea en todos los países, sobre todo en aquellos que han sido históricamente muy reticentes a la solidaridad o a ceder soberanía en este campo. Otra gran duda es si las garantías legales y los derechos de los solicitantes de asilo se respetarán de verdad sobre el terreno, especialmente con los nuevos procedimientos acelerados en frontera o en situaciones de crisis donde la presión para decidir rápido es enorme. Y mencionan también el riesgo de la externalización o a ceder soberanía en este campo. Otra gran duda es si las garantías legales y los derechos de los solicitantes de asilo se respetarán de verdad sobre el terreno, especialmente con los nuevos procedimientos acelerados en frontera o en situaciones de crisis donde la presión para decidir rápido es enorme. Y mencionan también el riesgo de la externalización. Sí, ese es otro punto crítico. Existe el temor de que el fuerte énfasis del pacto en el control fronterizo, la agilización de procedimientos y los retornos rápidos incentive aún más la tendencia a externalizar la gestión migratoria, es decir, a intentar que sean terceros países fuera de la UE los que controlen los flujos migratorios o incluso tramiten las solicitudes de asilo a cambio de acuerdos económicos o políticos. Una práctica muy controvertida desde la perspectiva de los derechos humanos, claro, ya que puede dejar a personas vulnerables atrapadas en países sin sistemas de protección adecuados. Es un riesgo real. Vale. Y ante todo este nuevo marco legal tan complejo, ¿qué supone esto en el día a día para la gente que trabaja sobre el terreno? Pienso en abogados de extranjería, ONGs que asisten a migrantes, funcionarios. Estos profesionales necesitan, ponerse las pilas rápidamente con todos estos nuevos reglamentos. Tienen que manejar los nuevos plazos, los nuevos procedimientos en frontera, las nuevas reglas de solidaridad. Ya no vale solo con dominar la ley de extranjería nacional. Ahora es imprescindible entender y saber navegar este complejo entramado europeo que determina directamente la vida y los derechos de las personas a las que asisten. Exige una actualización constante y una visión mucho más paneuropea del derecho migratorio y asilo. Es un reto, sin duda, pero para eso está este curso de IFAE, para actualizarse. Y para quienes necesiten profundizar, el punto 1.9 habla de referencias normativas, cita las fuentes concretas, además de los artículos relevantes del Tratado de Funcionamiento de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales. Hay material para estudiar, desde luego. Y con esto llegamos al final de nuestra explicación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Hemos visto sus ambiciosos objetivos, el giro hacia los reglamentos para buscar uniformidad, el creciente papel de la UE y sus agencias, el complejo intento de hacer la solidaridad obligatoria pero flexible y los planes para momentos de crisis. Ha sido denso. Sí, es que es un paquete legislativo monumental. Realmente
representa el intento más serio y completo hasta la fecha por parte de la UE por forjar una respuesta más unificada, más eficiente y, sin duda, más centralizada a los enormes desafíos de la migración y el asilo en el siglo XXI. Un intento claro de superar las divisiones y los fracasos del pasado. Pero, como apuntan las reflexiones finales, la verdadera prueba de fuego será su aplicación real, ¿no? Ver si se consigue y cómo ese delicadísimo equilibrio entre un control fronterizo más estricto, una gestión que se pretende eficaz y el respeto, que debería ser irrenunciable, a los derechos fundamentales de las personas que buscan protección o un futuro en Europa. Para finalizar, como reflexión final, a medida que la UE avanza hacia esta gestión cada vez más centralizada de la migración, usando herramientas como este pacto, ¿cómo redefine esto en la práctica la relación entre la soberanía de cada Estado y la responsabilidad compartida europea, sobre todo teniendo en cuenta las enormes presiones políticas, tanto internas de los propios países como externas de las regiones vecinas? Es una pregunta abierta, cuya respuesta marcará seguramente el futuro de la integración europea en las próximas décadas. Una cuestión fundamental. Y con esto acabamos el primer tema. Seguiremos las explicaciones en el tema 2. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.